Hola de nuevo a todos y bienvenidos otra vez a esta segunda parte sobre un modelo que, con el permiso de las LLM, está dando mucho de qué hablar en el mundo de la inteligencia artificial. Nuestras queridas Kolmogorov-Arnold Networks o simplemente las CAN. En el vídeo anterior vimos en qué consistía un spline, el equivalente a una neurona de las redes neuronales para las CAN. En este vídeo exploraremos cómo formar una CAN mediante splines, por qué están ganando tanta atención y cómo hacer una regresión simbólica con ellas. Soy Eduardo Garrido, profesor de ICAD en el Departamento de Métodos Cuantitativos, y este vídeo está patrocinado por la Cátedra Analytics for Education de Santa Lucía. No te quedes sin ver el resto de los vídeos de la cátedra, donde me encontrarás hablando sobre LLMs u optimización bayesiana. Pero ahora, vamos con las CAN. Para entender mejor las Kolmogorov-Arnold Networks, las CAN, es útil compararlas con los perceptrones multicapa, o MLP. Los MLP se basan en el conocido teorema de aproximación universal, que nos dice que una red neuronal puede aproximar cualquier función continua si se le da suficiente capacidad y datos. Por su parte, los CAN toman su inspiración de otro resultado matemático similar, el teorema de representación de Kolmogorov-Arnold. Este teorema establece que, si tenemos una función continua, multivariante, en un dominio acotado, podemos descomponerla en una composición finita de funciones continuas de una sola variable y la operación binaria de suma. Vamos a ver ejemplos de esto, pero en esencia es tomar varias funciones, varios splines, y combinarlos con sumas. El resultado de estas sumas de splines se podría meter como entrada a otros splines y ya está, con eso tendríamos la red. Esto es lo que vemos en la fórmula de abajo a la derecha, donde cada spline es phi y el resultado de la suma de ellos se lo metemos a otros splines. El teorema de representación de las CAN llegaba hasta esta expresión, pero lo bueno es que es generalizable a muchas más de estas operaciones, como veremos a continuación. Resumiendo, que si tenemos cualquier función univariante, como un seno, por ejemplo, o como las complicadísimas funciones que ves aquí a la derecha, y conseguimos representarla o explicar su varianza casi perfectamente con un spline, entonces, si hacemos esto para todas las variables y luego ajustamos su distribución conjunta con sumas de splines, podemos representar cualquier variable objetivo. Parece mentira, pero en teoría esto es lo que viene a decirnos el teorema de aproximación de las CAN. Evidentemente, para hacer esto necesitas muchos datos y encontrar la arquitectura de la CAN que tenga la capacidad adecuada para representar la complejidad de tus datos, porque si no, recuerda, caes en el sobreajuste. Recuerda que el sobreajuste es la pesadilla del data scientist, pero en la práctica en ocasiones es muy difícil determinar qué es señal y qué es ruido, como podemos ver en estas imágenes. Así que, aunque la teoría diga una cosa, en la práctica seguramente no pases tan buen rato. Pero obviando esto, parece que las CAN son un modelo prometedor. El spline se ocupa de cada dimensión y las sumas de los resultados las combinan. Futuros splines, por tanto, se ocupan de representar las correlaciones no lineales entre las variables y sus resultados se entrelazan por sumas, y así consecutivamente para representar cualquier función multivariante. Esto promete. Sabiendo esta intuición, vamos a ponernos un poco más técnicos. Vamos paso a paso con esta slide a ver si averiguamos el significado detrás de estas ecuaciones que tanto miedo pueden dar a primera vista, pero que en el fondo no son tan complejas. Y alégrate, porque la ecuación de abajo a la derecha es la representación matemática de una CAN. Ya no estás tan lejos de entenderla. Vamos a ir por columnas, primero la de la izquierda y luego la de la derecha. En primer lugar, recuerda que estamos resolviendo un problema de regresión, donde lo que queremos es cometer el menor valor del error esperado de generalización sobre una variable objetivo numérica continua, es decir, la y. Esto lo vamos a hacer con un modelo, con una CAN, que son una serie de splines organizados en red que nos van a representar la función objetivo f. F es un mapa que, para cualquier valor del vector de variables explicativas x, nos va a convertir dicho valor en el valor de y, y que comete el menor error posible de predicción. Vamos, que estamos prediciendo cuánto va a valer y en base a x, para todo valor de x, lo cual es una herramienta potentísima, sin lugar a dudas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero vamos a modelizar cada una de las variables univariantes x con un spline. Sí,
y todos estos splines independientes entre sí los vamos a sumar. Recuerda que cada spline tiene parametrizado el grado del spline y el número de intervalos, lo cual nos da una flexibilidad muy grande. La suma de estos splines para cada valor de x nos da una especie de valor conjunto asumiendo independencia, cosa que nunca pasa en la práctica. Pero bueno, es que eso no es un problema, porque lo siguiente que hacemos es que esta suma de splines, que es como una combinación lineal en el fondo, la vamos a introducir en una nueva capa de splines. A este resultado, tantos como queramos. Pero ojo, que añadimos un montón de hiperparámetros de golpe. ¿Cuántas capas de splines tiene nuestra red? ¿Cuántos splines tenemos por capa? Y si a esto le sumamos la configuración de cada spline en grado y en nodes, imagínate. Pero con esta arquitectura recursiva de sumas de splines, tantas como queramos, tenemos ya el equivalente de las redes neuronales en las redes CAN de splines, lo que ves en la última ecuación. Cada capa de splines va representando patrones de la distribución multivariante que afectan conjuntamente a más de una variable explicativa, con lo cual lo tenemos todo representado en estos splines. Pero un mensaje de advertencia. Otra vez, el modelo es muy flexible, pero al contrario de las redes neuronales, es extremadamente sensible a la arquitectura de la red y a los hiperparámetros. Diseña mal la red para tu problema de regresión y el modelo tendrá unos resultados lamentables. Diseña bien la red y encontrarás una representación perfecta, que como veremos en las siguientes slides, encima es explicable, lo cual es la principal ventaja de las CAN frente a las redes neuronales. Vamos a repasar las diferencias entre las CAN y las redes neuronales artificiales o perceptrones multicapa. Para ambos modelos aplican sendos teoremas matemáticos. La teoría que nos dicen que a priori pueden representar cualquier función que haga de mapa entre una serie de variables independientes x y la variable objetivo y. En cuanto a las fórmulas matemáticas, las dos son análogas debido a la recursividad entre capas. La diferencia es que las redes neuronales representan los patrones en pesos, en números, que actúan como combinación lineal de las entradas y donde la no linealidad reside en la función de activación alfa, que evita que el resultado global de una red neuronal sea el equivalente a una regresión por multiplicación de las matrices de pesos. Por otro lado, en las CAN la lógica es análoga, pero sin embargo todo se hace mediante combinaciones y sumas de splines. ¡Sumas! Parece increíble que tanta complejidad se descomponga en un operador tan simple, pero es así. El modelo de una red neuronal tiene fijas las funciones de activación, y esto en principio es menos flexible que una CAN, puesto que en una CAN la no linealidad se representa en el spline, que se adapta a los datos. Sin embargo, la CAN lo tiene mucho más difícil, ya que debe representar muchísima información en el spline, en comparación con los pesos de la red neuronal, lo que es el motivo de que la CAN sea tan sensible a los valores de sus hiperparámetros. Vemos en esta slide un ejemplo de CAN, donde tenemos dos variables independientes, x01 y x02, y dos capas de splines. La más profunda e inmediata son 10 splines y la siguiente 5, que toman las salidas de los splines de la primera capa. Cuando te decía antes que tenemos mucha información que representar en el spline, me refería a lo que hace referencia al zoom sobre el spline de x15. Fíjate que cada spline está compuesto en este caso de 7 nodos y polinomios de grado 3. Esto es muchísima información y es muy flexible, pero si no se ajusta bien a esta complejidad, como te podrás imaginar, va a ir enseguida a representar el ruido y no la tendencia. Lo que en la práctica hará que este estimador, probablemente recuerda, tenga mucha varianza y poco sesgo, lo cual es el rasgo típico del sobreajuste y algo muy poco deseable para cualquier predictor, puesto que aunque la CAN te va a dar no solo una estimación precisa del valor de la variable objetivo, sino la fórmula que relaciona el objetivo con las variables explicativas, si esta fórmula cambia con cada inicialización diferente de la CAN, ya que el modelo es demasiado flexible, pues entonces de poco me vale. Tened presente esto cuando uséis CAN en la práctica, puesto que se pueden ajustar para que sean más simples, y mi fórmula, aunque sea menos precisa, pues no va a tener tanta varianza. Y un poco de sesgo siempre es mejor que mucha varianza. Así que, sin más preámbulos,
Vamos a descubrir la pregunta del millón. ¿Cómo hace Lacan para generar una regresión simbólica? Pues la clave es muy sencilla en realidad. Como podemos saber la función de cada uno de los splines en cualquier momento del entrenamiento, entonces, si de repente vemos que esa función se empieza a parecer sospechosamente a cualquier función que sepamos representar con una fórmula cerrada, como un coseno o un cubo, entonces simplemente, en ese momento, sustituimos el spline determinado por esa función. Y ya lo tenemos. Como los splines se relacionan entre sí por sumas, si sustituimos todos los splines por expresiones analíticas cerradas y los unimos por sumas, ya tenemos la ecuación que relaciona a la variable objetivo y con respecto a las variables explicativas x. Veamos un ejemplo. En este ejemplo, la función objetivo es la exponencial de la suma de un seno de una de las variables ponderado más el cuadrado de otras. Vemos que al final, en el paso 6, Lacan infiere la expresión a la perfección. Vemos la misma arquitectura de Lacan que antes. Lo primero que se produce en los dos primeros pasos es un proceso de suavizado y de poda de la red. Se descartan aquellos splines que detectamos que no incrementan la explicabilidad de la variable objetivo. Algo que recuerda, se puede hacer con cualquier estimador de la bondad del ajuste de la muestra. Por ejemplo, en la implementación de la scan estándar se trata del mítico R² que me vale para un spline, ya que cada spline solo aplica a una variable y no tendría ese problema de añadir más variables. El tercer paso ya empieza a sustituir cada spline por un símbolo que conocemos a priori. Fíjate en los tres splines de después del paso 2. El que está abajo a la derecha es similar a un seno. Si detectamos esto, cosa que se puede hacer fácilmente explicando cada uno de los símbolos que consideremos o con funciones de distancia entre las funciones, pasado un umbral de decisión, otro hiperparámetro parametrizable, entonces podemos cambiar a la función por el seno. Hacemos lo mismo en los pasos 3b y 3c, si os fijáis con el cuadrado y con la exponencial. Si te fijas, la red podada solo tiene 3 splines. ¿Por qué? Porque solo hay 3 símbolos en la ecuación inicial. Un exponencial, que sería la segunda capa, porque depende de la suma de 2 splines, que representan a un seno y a un cuadrado. Y esa es la forma de construir la scan. Tenemos 2 patrones univariantes y uno multivariante sobre una suma. Finalmente, con todos los splines sustituidos por símbolos, tenemos la expresión inicial inferida. Una auténtica belleza sin duda de la informática y las matemáticas y un nuevo modelo que no solo predice, sino que explica, lo cual es esencial para poder usar estos modelos con propósito científico, empresarial y social. En resumen, las SCAN nos proponen una alternativa prometedora, que no solo se centra en ser competitiva con la predicción de una red neuronal profunda, teniendo como ella un teorema que afirma que es capaz de hacer regresión de cualquier función, sino que también aporta explicabilidad, ya que en cualquier momento y con cualquier margen de error podríamos ir sustituyendo esos splines por expresiones simbólicas. Quizá en la práctica la expresión simbólica no sea la más precisa o sea muy compleja de interpretar, pero bueno, es un comienzo prometedor. Como principales pegas del modelo, es extremadamente sensible al valor de sus hiperparámetros. Modela mal el grado del polinomio de los splines y tendrá sobreajuste. Modela mal el número de splines y capas y podrás no ser capaz de representar toda la complejidad de los datos en la capacidad de tu red. Una red neuronal también tiene estos problemas, pero presenta menor variabilidad del error en base a una variación de estos hiperparámetros. Sin embargo, una cosa es segura, estos modelos están empezando y merece la pena tenerlos en mente, dado que avances ingenieriles pueden hacer que fácilmente puedan llegar a competir en un futuro con las redes neuronales. Así que el tiempo dirá. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento con la SCAN y te espero pronto en otro vídeo. Un fuerte abrazo.